Bueno, de las patologías más importantes que pueden comprometer la vida de un recién nacido justamente en el periparto son los trastornos del sistema nervioso central y los trastornos respiratorios. Esos son los más frecuentes. No quiere decir que por problemas cardíacos el paciente no tenga una urgencia periparto, pero estos son los más frecuentes. Entonces, dentro de los trastornos del sistema nervioso, vamos a encontrarnos con aquellos que aparecen como hemorragias, ¿sí? A través de algún tipo de hipoxia o sufrimiento fetal, rápidamente aparece una hemorragia. Estas hemorragias intracraneales o ventriculares se desencadenan de forma repentina, afecta a los ventrículos, por eso se llama hemorragias intraventriculares. Existe una relación muy cercana entre la edad gestacional y el peso del recién nacido. A menor edad gestacional, mayor probabilidad de desencadenar las hemorragias. También está asociado a lo que les decía anteriormente, a cualquier episodio de asfixia o trauma periparto. Y la lesión característica, que es una lesión anatomopatológica, demuestra una afectación de los precursores de sustancia blanca que desencadenan en el infarto cerebral. La hemorragia intracraneal o ventricular se diagnostica mediante ecografías seriadas en pacientes de riesgo, aquellos pacientes definidos como pacientes prematuros o aquellos que la mamá viene cursando determinadas patologías y hay que seguir muy de cerca ese embarazo, y a través de punción lumbar. Las hemorragias intracraneales están divididas por severidad de afectación. Las graves se miden según la ocupación ecográfica mediante la clasificación de Piper. Estas, a grandes rasgos, porque todas las clasificaciones de leve, moderada, grave significan una determinación en la conducta terapéutica que es muy del especialista neonatólogo, no se lo van a preguntar a ustedes, pero sí tienen que saber que dentro de la hemorragia grave hay dos grandes grupos, la grado 1 y 2, que no compromete la dilatación ventricular, y la grado 3 y 4, que sí la compromete, aparece la dilatación ventricular, y esta es aquella de la que uno debe determinar una conducta como por ejemplo la colocación de válvula de derivación ventriculoperitoneal o DBP. Los diagnósticos diferenciales de los trastornos del sistema nervioso central están determinados por el tipo de hemorragia también. Entonces, nosotros les presentamos una tabla comparativa para que puedan tener algunas palabras claves de lo que implica a cada una de estas hemorragias. Dividimos en hemorragias subaracnoideas, subdurales e intraventriculares. La presentación de las hemorragias subaracnoideas, fíjense que es mucho más frecuente en los recién nacidos de término, mientras que la subdural es bastante infrecuente que ocurra en un recién nacido de término, ¿sí? Dijimos anteriormente que la hemorragia intraventricular es mucho más frecuente en el prematuro, está íntimamente relacionada con la edad gestacional, y en pacientes menores de 32 semanas es mucho más alta la incidencia de presentación de este tipo de hemorragia. La localización de las hemorragias subaracnoideas también están determinadas por lesiones de vasos de la leptomeninge con malformaciones arteriovenosas. La hemorragia subdural está ubicada, obviamente, en la subdural, y la hemorragia intraventricular está determinada en la matriz germinal subependimaria, que por medio de unos vasos muy delgados, que tienen alta proliferación, predisponen a partir de la hemorragia, porque tienen alta permeabilidad y ante un estado de hipoxia o estrés, rápidamente se extravasa la circulación, predispone a lo que en el futuro es la leucomalacia periventricular, que ya la vamos a ver. Las manifestaciones clínicas, que es lo que ustedes tienen que saber específicamente de cada una, es la subaracnoidea tiene prácticamente es asintomática, puede presentar convulsiones a partir del segundo día de vida, entonces hay que tenerlo presente, por más que sea un recién nacido de término que empieza a convulsivar a las 48 horas, bueno, a ver qué características del parto tuvo, qué pasó en el periparto, tener algún dato más sobre ese nacimiento. Hemorragia subdural lo que trae es un sangrado masivo clínicamente al nacimiento. El sangrado puede ser primero leve, pero después es progresivo y permanente, y en días sucesivos puede producir una hipertensión endocraniana, y siempre en neonatología piensen que ante el aumento de hemorragia de cualquier tipo, secundariamente aparece la ictericia, ¿no? Porque también hay una depuración de esos glóbulos rojos y una imposibilidad de depurarlos por parte del hígado, que todavía sigue siendo inmaduro, y entonces aparece la ictericia. Y en este caso, la irritabilidad. La irritabilidad, siempre decimos que en los cuadros neurológicos está mucho más determinada como palabra clave en niños lactantes que en neonatos, porque si bien es una descripción de la hemorragia subdural, la irritabilidad no es lo más frecuente de encontrar en el neonato, sino la falta de respuesta, ¿sí? Un niño que empieza a estar aletargado, que empieza a tener más sueño, que tiene menos succión para alimentarse, eso es lo más frecuente en el neonato. Mientras que la hemorragia intraventricular, entre el nacimiento y el tercer día de vida, puede ser asintomática, pero
aparece la ausencia del reflejo de Moro, que es un dato alarmante para esta y para otras patologías del sistema nervioso central. Aparece la letargia, el paciente empieza a tener apneas, trastornos de la presión, de la TA, convulsiones. Bueno, hay variables que cuando están los pacientes monitorizados se puede determinar perfectamente cuáles son sus compromisos. El diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea es a través de la punción lumbar, que todos probablemente vayan a tener la punción lumbar, porque cuando tienen un cuadro neurológico lo primero que se hace también es punción lumbar, pero a través de la TC y la resonancia magnética se va a determinar exactamente el tipo y el grado de sangrado. Lo mismo ocurre para la hemorragia subdural, pero la intraventricular, lo que decíamos antes, es que mediante la ecografía podemos determinar exactamente, a partir de la clasificación que dijimos, grado 1 y 2 sin dilatación ventricular, grado 3 y 4 con dilatación ventricular. Y para mayor precisión se solicita la TC para clasificar esos grados también, ¿no? Van a tener mayor definición que la ecografía, pero el seguimiento ecográfico para quienes no disponen de un tomógrafo inmediato para un paciente neonatológico, bueno, está bien usarlo a través de la ecografía. El tratamiento se tratan las complicaciones, todas, las convulsiones, la anemia, la acidosis, obviamente la ictericia, y si es necesario se debe colocar una válvula de derivación y eventualmente se realizan punciones seriadas para evacuar esa hemorragia. ¿Qué es la leucomalacia periventricular? La leucomalacia periventricular sucede sobre todo en recién nacidos de pretérmino, se desencadena por una hipoxia fetal crónica y a través de una lesión hipóxico-isquémica aguda posparto puede determinar justamente con el aumento de permeabilidad y el sangrado este tipo de afectación anatomopatológica. Esta lesión anatomopatológica varía con los días, se produce necrosis de la sustancia blanca periventricular, luego se produce una atrofia y una dilatación ventricular grado 1-2, ya sabíamos que sin dilatación, grado 3-4 con dilatación. Pero lo que va pasando es que a medida que van sucediendo estos procesos cerebrales, el paciente puede estar asintomático hasta que presenta la diplejía espástica, ¿sí? Es un paciente que termina haciendo una presentación clínica con algún tipo de displejía o paraplejía motora. Esto es producto del proceso anterior. La visualización con ecografía cerebral en fase de ecodensa se puede poner de evidencia entre los días 3 y 10 y es seguida de una fase hipodensa y quística a partir de la segunda o tercera semana, ¿sí? Entre los días 14 y los días 20. Entonces lo que vamos a ir buscando son el tipo de patrón ecográfico a medida que van avanzando los días de vida. La encefalopatía hipóxico-isquémica es la causa más frecuente de convulsión neonatal. Es una de las causas más importantes de lesión permanente del sistema nervioso central en recién nacidos, imagínense, de término. Produce un retraso intelectual grave, en su mayoría, depende el grado de tiempo de hipoxia que tuvo el paciente, será la afectación, pero el retraso intelectual está presente y hay que poder preverlo, ¿sí? Con estas acciones que decíamos inmediatamente al nacimiento, teniendo un equipo que pueda sostener a cubrir todo el procedimiento que requiere un recién nacido de alto riesgo, ¿no? Convulsiones, además del retraso intelectual, aparecen las convulsiones, parálisis cerebral y puede llevarlo hasta la muerte. ¿Por qué se produce? Por un proceso de asfixia. ¿A qué llamamos asfixia? Es aquel proceso hipóxico que le interrumpe el flujo de oxígeno a un paciente y determina una acidosis severa con un pH menor de 6,7 y un exceso de base mayor a 25 milimol por litro. El Apgar, que determinan a estos pacientes con tal grado de sufrimiento fetal y neonatal, está en el rango entre valores de 0 y 3 a los 5 minutos. Esto habla de un deprimido grave, por eso es el impacto posterior que puede tener estos pacientes. Encefalopatía y signos de afectación multiorgánica. Todo eso determina la asfixia, ¿sí? Una acidosis grave con un pH menos de 6,7, con exceso de base por arriba del 25 milimol por litro, con un Apgar de 0,3 a los 5 minutos que corresponde a un deprimido grave, encefalopatía y signos de falla multiorgánica. Los sistemas más afectados por la hipoxia severa va a ser, por supuesto, el sistema nervioso central, que va a determinar las convulsiones, edema cerebral, hemorragia intracraneal y cambios en el tono muscular, que es lo que decíamos después puede terminar presentándose como algún tipo de diplejía motora. El otro órgano importante es el corazón. La afectación cardiovascular va a estar determinada por la isquemia y la insuficiencia cardíaca y la hipotensión. El cuadro respiratorio es a través de un síndrome de distrés respiratorio,
que puede desencadenar hipertensión pulmonar y hemorragia pulmonar. La afectación renal produce una necrosis tubular o cortical aguda, que lo lleva a una falla renal también. Todo esto es producto de la asfixia, o sea, por eso es muy importante el tratamiento de las lesiones multiorgánicas. A nivel gastrointestinal pueden producir perforación, úlceras y necrosis. Y a nivel metabólico, lo que va a aparecer en el medio interno es hiponatremia, hipoglucemia, hipocalcemia y una respuesta determinada por el SIHAT, ¿sí? Síndrome de inadecuado de liberación de hormona antidiurética. Acá lo que vemos es la tabla que divide las etiologías de la asfixia según el momento que ocurre ese evento, ¿sí? Puede ser intraútero, aguda o crónica, porque piensen que niños en su gestación pueden estar sufriendo un tipo de hipoxia crónica porque la mamá es hipertensa grave, mal controlada, o puede ser adicta, o puede ser alcohólica, hay un sufrimiento fetal crónico, hay un estrés crónico que determina este tipo de falta de oxígeno. Entonces puede también desencadenarse por insuficiencia placentaria, lo que decíamos, la hipertensión, la hipoxia materna por intoxicación, también por monóxido de carbono, que a veces el monóxido de carbono puede ser muy sutil en el embarazo de inviernos, en lugares donde están cerrados, con poca ventilación y con malos instrumentos de calefacción, pueden tener una liberación de monóxido que va dando una afectación crónica, o por hipoflujo sanguíneo por compresión de la aorta o vena cava, que tienen que ver con patologías maternas. En el momento del parto, es decir, en el intraparto, la hipoxia materna, la hipotensión materna, las disinencias uterinas, el desprendimiento de la placenta, la obstrucción del cordón umbilical, la bradicardia fetal, la eliminación del meconio, son todas causas posibles para producir asfixia. Y en el posparto, lo que hay que pensar rápidamente son las cardiopatías congénitas cianóticas y la enfermedad pulmonar grave, porque la anemia intensa, probablemente ese dato lo traemos y por eso está como último del tipo de grupo y factor que tiene la madre, ¿sí? Pero también hay que pensarlo. La fisiopatología y la clínica de este tipo de enfermedades de falta de flujo de oxígeno es que a través de la hipoxia hay un intento por mantener la perfusión a nivel del sistema nervioso central, corazón y suprarrenales y tengan esos tres órganos como fundamentales, porque cuando les piden una pregunta en relación a cuál es el órgano más afectado ante la hipoxia, sistema nervioso central, corazón y suprarrenales, ¿sí? Después está justamente el riñón, etc. A expensas de otros órganos como el pulmón, el hígado, los riñones, el intestino, y eso es lo que produce la falla multiorgánica. El líquido amniótico, por supuesto, meconial, es uno de los causantes también, porque en el primer esfuerzo respiratorio, el niño, en vez de inhalar aire, hace una aspiración de líquido meconial y eso produce una neumonía química tremenda con unos pulmones con poca compliance y muy difíciles de salir de un cuadro respiratorio. Los recién nacidos deprimidos son los que se ponen en evidencia con estas patologías, no tienen respiración espontánea, tienen bradicardia, hipotensión, disminución del gasto cardíaco y aparece la acidosis metabólica y respiratoria como mencionamos anteriormente. Estos pacientes, imagínense, como les decía antes, presentan alteración del tono en baja, del tono muscular en baja, por eso el Apgar es muy bajo, porque no tienen esfuerzo respiratorio, no tienen movimiento, o sea que son flácidos, su posición es con extensión de los miembros superiores e inferiores, no aparece la defensa o el tono característico de un recién nacido de término sano, que ese tono le permite estar en flexión, tanto de los brazos de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Y aparece el edema cerebral, que es lo que termina de desencadenar la depresión del sensorio y las convulsiones. Si las convulsiones ocurren antes de las 12 horas de vida, realmente el paciente está en un mal pronóstico, pero bueno, hay muchos avances y muchas posibilidades de sacar a este paciente adelante. Acuérdense que la causa más frecuente de convulsiones neonatales es la encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Cómo la diagnosticamos? La ecografía en este caso es de poca utilidad, por eso mencionamos que la ecografía es muy importante para ir midiendo el grado de hemorragia intraventricular, ¿sí? Porque se puede observar bien. Pero aquí lo más importante es la TC y la resonancia magnética. La TC ayuda a identificar las lesiones hemorrágicas, mientras que la resonancia magnética localiza con mayor sensibilidad y especificidad esa lesión. Es muy difícil de tener una resonancia magnética en el nacimiento en nuestro país, por ahí en algunas clínicas de la capital, pero no es algo que podamos contar con mucha naturalidad. Por eso es importante por lo menos tener una TC. Y el electroencefalograma de amplitud integrada va a permitir ver la lesión cerebral y la actividad convulsiva si la tuviese.
¿Cómo tratamos a estos pacientes? Bueno, por supuesto el soporte vital, lo vimos en el primer algoritmo, es 1 minuto y medio donde estamos determinando un montón de pasos de ese paciente, así que es importante el ABC, obtener un medio interno y el equilibrio ácido-base, determinar si el paciente trae alguna infección intraútero o no, si estaba estudiado, si le habían realizado las serologías a la madre, si es un pretérmino, había tenido cultivo para estreptococo. Todo esos datos hay que tenerlos en cuenta y piensen que en el neonato, más allá de identificar una patología estrictamente cerebral o del sistema nervioso central o respiratoria, siempre va a recibir antibióticos, ¿sí? Porque el neonato no tiene resto y entonces si hay alguna infección dando vuelta, lo puede llevar a la muerte por falta de antibióticos, ¿no? Otro de los tratamientos es la hipotermia, medida 33 grados y medio antes de las 6 horas, está asociada a altas dosis de eritropoyetina con muy buenos resultados, esto lo dice la última actualización que van a leer del Nelson. El fenobarbital es el fármaco de elección para las convulsiones, tiene una dosis de ataque entre 20 y 40 miligramos kilo para continuar con dosis de mantenimiento a 5 y algunas alternativas al fenobarbital ante convulsiones es la fenilhidantoína o lorazepam. Entonces, una vez que tenemos claro las lesiones del sistema nervioso central, vamos a determinar las lesiones de los nervios periféricos. Dentro del sistema nervioso están las lesiones periféricas y están determinadas por la afectación en algún punto del raquis. En esta tabla van a ver la distocia de hombro dividida a la distocia de nalgas y esto está bien descrito en dónde está la lesión. La distocia de hombro lo que tiene lesionado es la afectación es en C5 y C6, mientras que la distocia de nalgas es más bajo, ¿no? C7, C8 y D1. La clínica de la distocia de hombros es observar a ese neonato con una aducción y rotación interna del brazo con pronación del antebrazo, el reflejo de Moro es asimétrico o puede estar ausente y hay una asociación con la parálisis frénica. Mientras que la de Klumpke o la distocia de nalgas tiene una parálisis de la mano, el reflejo de Moro está presente y puede estar asociada con un síndrome de Horner, que es la ptosis y la miosis homolateral. Estas dos presentaciones están determinadas por el tipo de parto que se produce. Si hay algún tipo de traumatismo en el parto, tenemos que seguir muy de cerca a ese recién nacido para poder evaluar si no tuvo como complicación alguna de estas lesiones, ¿sí?